Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Luis Roberto Sandoval Ordóñez y bueno, yo soy el guía, ¿no?, de esta asignatura que hemos llevado hasta este momento de aerodinámica. Nosotros nos encontramos en la unidad número 1 y que lleva por título Introducción a la aerodinámica. Entonces solo me gustaría hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto hasta este momento y ponernos en contexto hacia dónde vamos. Bueno, hasta este momento hemos visto el objetivo de la unidad, por qué estudiamos aerodinámica, cuál es el alcance de aerodinámica, los antecedentes históricos, la atmósfera tipo I o estándar, los ejercicios de esa atmósfera tipo, los fundamentos de la mecánica de fluidos y en este momento pues veremos el perfil aerodinámico y las superficies hipersustentadoras. A mí me gusta introducir este tema con cuatro peldaños importantes. El propósito, pues, es entender los conceptos aerodinámicos fundamentales más importantes que relacionan al perfil aerodinámico. El segundo son los antecedentes, el segundo peldaño, y los antecedentes datan más o menos de 1940. Los estudiosos del pasado, lo que en la actualidad lo conocemos como la NASA, en ese momento era la NACA, el National Advisory Committee for Aeronautics. Entonces ellos hicieron un compendio, ¿no?, en conjunto con varios estudiosos, entre ellos Abbott y Von Hoff, en su libro Theory of Wind Sections. Ellos hicieron este compendio de investigación, tanto teórica como experimental, y llegaron a una enciclopedia prácticamente de diferentes perfiles aerodinámicos. De tal forma, pues, que este compendio de información pues es tan valiosa que lo podemos utilizar hasta el día de hoy. ¿Qué conlleva o qué contiene este compendio? Bueno, pues una cantidad muy vasta de análisis teóricos y experimentales de diferentes geometrías, diferentes inclinaciones, diferentes números de Reynolds, diferentes números de Mach, a los cuales fueron testeados estas geometrías. Y las geometrías variaron en función del espesor, variaron en función de la curvatura, del radio del borde de ataque, incluso aquellas ya más avanzadas que se han hecho el día de hoy en estos tiempos, como la deflexión de curvatura en función del porcentaje de la cuerda. Bueno, hasta ya hemos llegado en este momento, en estos días, pero en 1940 pues se dedicaron a hacer este tipo de experimentos y bueno, nos dejaron ese libro tan importante que hasta el día de hoy lo llevamos presente en nuestros análisis aerodinámicos. El tercer peldaño es esta pregunta de cómo se visualiza este perfil aerodinámico. Bueno, en pocas palabras, se visualiza a través de cortar un ala horizontal en un plano vertical paralelo a la línea central del plano. ¿Qué acabo de decir? Bueno, en realidad, pues es cortar prácticamente, ¿no?, el área transversal de la envergadura de un ala, ¿no? Y el resultado de cortar esa ala, bueno, pues son esta representación de perfil aerodinámico que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con el flujo cuando éste entra en contacto con el mismo, ¿no? Con el mismo me refiero pues a la geometría o al perfil aerodinámico. Y en función de eso, pues nosotros poder hacer diferentes análisis, ¿no? ¿Ok? Una tercera pregunta, pues una segunda pregunta que es el cuarto peldaño, pues justamente es ¿qué son los parámetros del perfil? Y bueno, creo que en los parámetros del perfil ya podemos definir con un poquito más de detenimiento a qué me refiero con perfil aerodinámico, ¿no? Recuerden, aquí yo puedo hacer una pequeña analogía de ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos? Por ejemplo, que tenemos cabeza, que tenemos manos, que tenemos brazos, que tenemos piernas, que tenemos un corazón, que tenemos un cerebro, etcétera. Pues bueno, exactamente con ese ejemplo, con ese tipo de analogía, te puedo describir lo que significa, ¿no?, los parámetros del perfil. Pues es todo aquello que describe como tal un perfil aerodinámico, que vamos a ver en más detalle en la siguiente diapositiva.
Para introducir esta parte de las características geométricas del perfil aerodinámico, me gustaría hacerte la observación que esos parámetros van a definir diferentes cosas. Por ejemplo, el patrón del flujo, en cómo se va a comportar después de que pase y entre en contacto con la geometría, el levantamiento que tiene la geometría, el desempeño aerodinámico de esa geometría. Y si ya nos metemos un poquito más a detalle, pues ver el comportamiento en flujo compresible, flujo incompresible, etc. ¿Ok? Entonces esos son los parámetros que nos van a indicar cómo se comporta el flujo, ¿no? Entonces voy a entrar en detalle en esta diapositiva. ¿Qué es lo que te puedo mostrar en esta diapositiva? Bueno, prácticamente sus características que la definen. Por ejemplo, el primer concepto que debemos entender es el leading edge, o también conocido como borde de ataque, borde de entrada o estación cero. Este en específico, bueno, describe, ¿no?, el punto primario, el punto frontal, del cual se pueden construir los demás puntos o que unen los demás puntos del perfil, ¿sale? El siguiente es el leading edge radius. El leading edge radius, en pocas palabras, pues es el radio de borde de ataque, ¿sí? Y ese radio de borde de ataque nos ayuda a ajustar la curvatura generada en el borde de ataque. Y esa curva generada pues nos va a ayudar a entender si el perfil es simétrico o si el perfil es asimétrico. Aquí en pantalla pues tenemos ejemplos de puros asimétricos. ¿Por qué de puros asimétricos? Bueno, porque tenemos curvatura en cada uno de ellos. Y aquí empiezo a describir, ¿no?, que hay dos tipos importantes en el análisis aerodinámico de perfiles. Específicamente están los simétricos, que definen prácticamente que esta curvatura, ¿no?, se alinea con la cuerda y entonces tenemos el mismo espesor de la cuerda hacia el extra 2 y de la cuerda hacia el intra 2. En un momento voy a explicar bien eso. Y tenemos el otro tipo, que es el asimétrico, que es justamente todos estos de acá, que lo puedo definir de manera muy simple diciendo que hay una variación de espesores, ¿no? Y esa variación de espesores la podemos ver hacia el extra 2 o la podemos ver hacia el intra 2, como lo vemos de este tipo de perfiles, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el borde de ataque, tenemos el radio de borde de ataque. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta conocer un tercer concepto importantísimo, que es el trailing edge, que lo podemos traducir como el borde de fuga, borde de salida o estación 1, hablando exclusivamente de que el desarrollo o el desempeño de este perfil aerodinámico empieza en el origen, que es 0, y termina en la unidad que prácticamente describe la sección transversal de este perfil, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que es el punto más alejado que une a todo el perfil aerodinámico, y este generalmente está ubicado en el eje X, ¿sale? Déjenme ver dónde está mi rostro en este momento, porque tal vez yo te estoy estorbando a la hora de grabar esto. Bueno, yo creo que ahí se ve bien, o la cambiamos como para acá. No, yo creo que está bien ahí. Creo que está bien ahí, para que no te estorbe, ¿no?, a la hora de que está grabando esto. Bueno, nos falta un cuarto concepto importante, que es el chord line o la cuerda, ¿no? El chord line, pues, de manera muy simple, es la línea recta, ¿no?, que une el borde de ataque y el borde de fuga. Se acabó. Vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, te pongo esta aeronave, y la cuerda de esta aeronave con respecto al fuselaje pues es del borde de ataque al borde de fuga, ¿no? Entonces la línea que une ambos puntos, ¿no?, a esa se le conoce como el chord line, ¿vale? Estaré haciendo muchos ejemplos con esta aeronave, así que vamos a acostumbrarnos a esta aeronave. Entonces tenemos ese chord line, y generalmente está ubicada en el eje de las abscisas o en el eje X, hablando de una sección transversal. Después tenemos otro concepto sumamente importante, que es el mean camber line. El mean camber line pues es la curvatura principal,
¿Y qué quiere decir la curvatura principal? Bueno, hay una diferencial de espesores en toda la sección transversal del perfil aerodinámico. Y bueno, podría yo decir de una manera más simple que es la línea que divide al perfil con respecto al extra 2 y con respecto al intra 2. ¿Qué es el extra 2 y qué es el intra 2? Bueno, es la parte superior del perfil o la parte inferior del perfil. En inglés se conocen como upper surface y lower surface. ¿Ok? Otro concepto importante es el maximum camber. El maximum camber, en pocas palabras, es el punto más alejado de la curvatura principal en todo el desarrollo con respecto a X, o bien con respecto a la longitud de cuerda de este perfil, ¿sí? Entonces, el punto más alejado, ¿entre qué? ¿Entre qué líneas? Bueno, entre la curvatura principal, que es el mean camber line, este de acá, y la cuerda. El punto más alejado de estas dos líneas, bueno, ese es el maximum camber, ¿ok? Y aquí me gustaría dar pues un spoiler, ¿no? Que de cierta manera este numerito siempre aparecerá en cada una de las nomenclaturas que estemos estudiando. Puede ser NACA, puede ser RAF, puede ser Epler, puede ser GLUERT, cualquiera de las que estemos analizando. Siempre te dará un numerito para que puedas identificar dónde está el maximum camber, ¿ok? Otro punto importante del maximum camber es que no solo te va a dar ese numerito, no solo te da el punto más alejado entre la curvatura principal y la cuerda, sino que también te da una posición con respecto a X o con respecto a la longitud de esa cuerda del perfil, ¿sí? Y a ese se le conoce como el X location of maximum camber. Y si lo traducimos, bueno, será la posición del maximum camber con respecto a X, ¿sale? Y bueno, otro concepto importantísimo pues es el maximum thickness. El maximum thickness, traducido literalmente, pues es el espesor máximo. ¿Y el espesor máximo con relación a qué? Bueno, es el punto más alejado en realidad entre el extra 2 y el intra 2, ¿no? Ese punto más alejado se le conoce como el máximo espesor y no solo te va a dar un numerito, sino que también te va a dar la posición en porcentaje de la cuerda de ese maximum thickness, ¿no? Entonces, si te das cuenta, puedes tener maximum camber, maximum thickness y a su vez puedes tener la posición de ese maximum camber y la posición del maximum thickness. Y bueno, aquí en otra nomenclatura de otro libro, este es del libro de Bertin and Cummings y este es del libro de Gudmundsson. Y Gudmundsson trabaja ese máximo espesor como Z upper y el maximum camber lo trabaja como Z camber, ¿no? Y lo mismo para el intra 2. Y pues es importante entender que cada uno de ellos va a trabajar una nomenclatura diferente, ¿no? O un nombramiento diferente, pero al final tenemos el concepto general y con ese concepto general podemos hacer el estudio de cualquier perfil aerodinámico. Entonces vamos a continuar con la explicación de todo lo que conlleva el perfil aerodinámico. Tenemos ahora la nomenclatura de la sección alar. En la nomenclatura de la sección alar, quiero que entendamos que este subtema es conocido comúnmente como parte de la estructura general, ¿sí?, de la nomenclatura NACA. ¿Y por qué? Porque este fue un resultado, o sea, prácticamente todo el estudio que se hizo en 1940, que si nos vamos un poquito a la historia, estábamos en medio de, el mundo estaba vuelto de cabeza en ese momento, ¿no? Estaban habiendo guerras y se peleaban naciones contra naciones, etcétera. Entonces, la revolución prácticamente aeronáutica se vio bastante permeada porque era el instrumento no solo de transporte entre un país y otro, sino era el medio de ataque, ¿sí? O el medio de defensa, ¿sí?, de los países. De tal manera que se desarrolla esta teoría en la Primera Guerra Mundial, imagínense, ¿no? Llamada la teoría del ala de Göttingen.
Esta teoría de ala de Göttingen la desarrollaron investigadores de lo que en ese momento era la NASA, o sea, la NACA, y se percataron que sería una mejor manera de obtener resultados a través de una estandarización. ¿Estandarización de qué? Bueno, de diferentes experimentos que habían hecho para eficientar el vuelo de las aeronaves, ¿no? De tal manera que esta estandarización fue el resultado, ¿no?, de variar curvatura, espesores, número de Reynolds y número de Mach para hacer las pruebas experimentales. Y se llegó a la conclusión de la nomenclatura NACA. De hecho, las siglas todavía persisten, ¿no? Y se prescriben a la hora de documentar, ¿no? Este NACA pues es con referencia al National Advisory Committee for Aeronautics. Y bueno, en general pues se desarrollaron 4 diferentes en su momento dígitos, ¿no? Que es la primera que tenemos, la nomenclatura de 4 dígitos. Sin embargo, con relación al tiempo y a la historia, se fueron dando cuenta que podían hacer más variaciones, no solo variando el espesor y la curvatura, sino también viendo el desempeño aerodinámico de cada uno de los perfiles, con el de 5 dígitos agregando el coeficiente de levantamiento de diseño en el primer dígito. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que hoy tenemos con 9 dígitos, ¿no? Que en pocas palabras, el que ellos fueron agregando diferentes dígitos o más dígitos a todo este estudio experimental fue para especificar realmente qué es lo que se estudió en ese perfil aerodinámico específicamente, ¿sí? De tal manera que si tú te encuentras con un perfil aerodinámico que tiene 8 dígitos, pues no te espantes, simplemente es verificar bien qué es lo que significa cada uno de los dígitos y te están dando con tantos dígitos una especificación muy detallada de ese perfil aerodinámico y cómo fue testeado, cómo fue inclinado, etcétera, etcétera, etcétera. En general, en esta asignatura solo nos dedicaremos a ver lo general, ¿no? Que es 4, 5 y 6 dígitos. 4 dígitos relaciona porcentajes de espesor y curvatura que construyen al perfil. El de 5 dígitos describe o relaciona el coeficiente de levantamiento aerodinámico y también puede describirte con ese mismo dígito la curvatura principal, o sea, el punto más alejado entre la curvatura principal y la cuerda, ¿ok? Y después te describe el espesor y la curvatura como tal, la posición de la curvatura, ¿no? De ese punto más alejado. Y por último tenemos el de 6 dígitos, que relaciona exactamente lo mismo que 4 y 5 dígitos, nada más que los últimos 2 dígitos relacionan la cantidad de flujo laminar en la sección del ala. O sea que en pocas palabras empiezan a dividir la unidad de cuerda en diferentes puntos donde analizan ese flujo, ¿no? Y con ese flujo pueden interpretar a la hora de que están inclinando el perfil en dónde se está separando el flujo, ¿no? Eso es lo que significan esos 2 últimos dígitos del 6 dígitos. Bueno, continuamos. Ahora nos resta ver, por ejemplo, qué significa cada uno de ellos. Y en pocas palabras, X significa el punto más alejado o el valor del punto más alejado de la curvatura principal. Entonces vamos a decir que es Z max, ¿no? Utilizando la nomenclatura de Gudmundsson. Y es el porcentaje. Esto es igual en porcentaje, ¿sí? El porcentaje de la posición de esa curvatura, ¿no? Entonces vamos a poner, X posición, ¿no? X posición, ¿no? Y ZZ pues significa en porcentaje, ¿no? El espesor o la posición del espesor, posición. El espesor con respecto a X, ¿sale? Y bueno, pues de esa manera nosotros podríamos interpretar el de 4 dígitos, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué significa el de 5 dígitos? Bueno, L significa
que si yo divido el dígito, ¿sí?, sobre 10 y lo multiplico por 3 medios, me va a dar el coeficiente de levantamiento de diseño, ¿sale? Que normalmente lo conocemos como CL alfa. Pero L también nos puede describir el punto más alejado con respecto a la curvatura principal, que sería dividir el dígito que nos den sobre 100 y entonces nos van a dar Z max, ¿vale? Eso es lo que significa. Bueno, ahora X. X significa la posición, ¿sí?, de este Z max. Y esa posición, ¿cómo la obtenemos? Bueno, la obtenemos dividiendo el dígito sobre 20, ¿vale? Dividimos el dígito sobre 20 y entonces nos va a dar la porcentaje de posición. Sale. Después tenemos Y. Y significa dos cosas. Cuando es 0, quiere decir que tengo una curvatura, déjenme lo corrijo aquí porque se ve muy feo y va a estar grabado, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo 0 en la nomenclatura, esto es una curvatura normal. ¿O qué quiere decir normal? Bueno, que la curvatura es continua, o sea que no hay deflexión en la curvatura. ¿Recuerdan el ejemplo anterior donde teníamos dos perfiles asimétricos y uno tenía una curvatura continua y el otro, al 60% de la curvatura se veía como que cambiaba la geometría del perfil? A eso se le llama curvatura deflectada, ¿sí? Y en los perfiles de 5 dígitos en específico se nombran 0 para una curvatura continua y 1 para una curvatura deflectada. De tal manera que si te aparece un 1, 2, 3, te está dando el porcentaje de la deflexión, o sea, dónde se está deflectando esa curvatura. Y bien, si te da 0, pues bueno, está hablando de que es una curvatura continua. Y por último el ZZ, que vendría a ser lo mismo, ¿no?, que el de 4 dígitos y sería el porcentaje del espesor, ¿no?, de la posición del espesor. Vale. Y bueno, con esta explicación yo creo que tú puedes hacer cualquier cálculo de perfiles aerodinámicos que se te presenten, no importando la nomenclatura que te den. Con esto tú ya tienes las bases fundamentales para saber qué tipo de perfil es el que te están dando y cómo lo tienes que analizar. ¿Sale? Bueno, continúo. Ahora, para realizar un diseño de una aeronave, de un perfil, de un ala, etc., comúnmente lo hacemos con una comparativa. Y a esa comparativa generalmente los estudiosos del pasado lo hacían a manita, calculadora y muchas otras cosas. Pero realmente que el día de hoy hemos innovado tanto que ya tenemos herramientas computacionales que nos evitan el perder tiempo en esos cálculos que nuestros antepasados hacían, que nos ayudaron realmente a entender lo que hoy se hace automatizado. Y llegamos a este tipo de herramientas que es Airfoil Tools. Es una de muchas, ¿no? O sea, puedes trabajar en varias. De hecho, si gustas que te dé algunas herramientas computacionales que te pueden dar una comparativa de perfiles, con mucho gusto te lo puedo dar. Solo consúltamelo, ¿no? Pero tú puedes entrar a esta página que es www.airfoiltools.com y después seleccionar esta parte, Airfoil Comparison. ¿Y qué nos va a dar el Airfoil Comparison? Bueno, pues una comparativa entre perfiles aerodinámicos, ¿sale? Entonces, una vez que le damos clic ahí, nos va a aparecer esta hoja de cálculo o esta hoja de trabajo, donde podemos seleccionar, ¿no?, en qué punto, más bien qué tipo de perfil vamos a estudiar o vamos a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la parte de la pestaña le damos clic a la pestaña y nos va a desplegar esta hoja que está de aquí,
O esta imagen que está aquí. En esta imagen, pues vamos a identificar qué tipo de perfil vamos a graficar, ¿sí? O vamos a comparar y lo seleccionamos, ¿sí? Y una vez que lo seleccionamos, le damos Add Airfoil, que es la pestañita que tenemos acá, ¿no? Add Airfoil y nos tendrá que aparecer de esta manera en la hoja de cálculo. Cuando ya hemos seleccionado los dos perfiles aerodinámicos que queremos comparar, pues la única manera de comprobar que esto sí está siendo efectivo es que en la hoja de cálculo nos dibuje los perfiles aerodinámicos correspondientes, ¿sí? Si se dan cuenta, el color verde bajito es el NACA 0010, que es simétrico, y el NACA 23012 pues es el rojo, ¿no? El asimétrico. Y con eso pues comprobamos que están adheridos estos dos perfiles aerodinámicos a la comparativa que haremos, ¿sale? En la parte inferior de esa misma hoja de cálculo nos aparecerá esta imagen, ¿sí? Que nos describe a qué número de Reynolds yo quiero probar el perfil aerodinámico. Los primeros hablan del NACA 0010 y los segundos hablan del NACA 23012, pero al final te va a dar una secuencia de número de Reynolds al cual vas a probarlos. En este caso, de manera automática te va a seleccionar uno de cada número de Reynolds. Por ejemplo, tal vez te seleccione automáticamente uno de 50,000, uno de 100,000 y así sucesivamente hasta llegar al millón. Te describo que generalmente para los estudios aerodinámicos que se hacen de aeronaves convencionales se trabaja en un margen de número de Reynolds de 1 por 10 a la 6. Quiere decir que si tú quieres hacer una comparativa en lo que sucede experimentalmente y teóricamente con lo que pasa en la realidad en una aeronave, tendrías que hacer una comparativa con relación al número de Mach de 1,000,000 para que puedas tener resultados más cercanos o más aproximados a lo que está pasando en la realidad. Ahora, lo que me falta tal vez explicar es por qué yo selecciono el número crítico 9, ¿sí? Con respecto a su eficiencia aerodinámica. Bueno, porque si se dan cuenta aquí en el número crítico 9 tenemos una inclinación mayor y podemos analizar un desempeño mayor aerodinámico de estos diferentes perfiles. Precisamente por eso trabajo en el número crítico 9. ¿Sale? Y lo mismo hago para el NACA 23012. Uno es del NACA 0010 y otro del 23012. No olviden qué tipo de color seleccionaron para que en esta gama de colores que tenemos, ¿sí? Pues podamos hacer nuestras comparativas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues selecciono cada uno de ellos, así como están seleccionados, ¿sí? Y le doy Update Plots. Una vez que le doy Update Plots, entonces ya puedo ya puedo visualizar, todas las gráficas que voy a mostrar a continuación. La primera de ellas nos muestra el desempeño aerodinámico del perfil o de los perfiles. A esta gráfica se le conoce como la polar de arrastre. En el eje de las ordenadas tenemos el coeficiente de levantamiento y en el eje de las abscisas tenemos el coeficiente de arrastre. Y lo que nos describe prácticamente es cómo se desempeña por unidades de levantamiento este perfil, cuánto arrastre provoco, ¿no? Una característica de este tipo de comportamientos es que si yo incremento mi levantamiento, así respectivamente incrementaré mi arrastre. Y la imagen que tengo a la derecha pues es el coeficiente de levantamiento versus el ángulo de ataque, que describe pues el desempeño de levantamiento aerodinámico de los perfiles. Y características importantes es que nosotros tenemos un punto de quiebre. Ese punto de quiebre también es conocido como el coeficiente de levantamiento máximo o bien como el ángulo de desplome. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese punto yo ya no genero levantamiento, ya no genero sustentación y comienzo pérdida de levantamiento. ¿Y qué es lo peor que puede pasar al causar pérdida? Que genero descontrol de la aeronave de tal manera que yo ya no puedo recuperar esa aeronave y puede ser que en algún punto yo me llegue a estrellar
si el piloto no es tan ávido para recuperar la aeronave, ¿sale? Y bueno, aquí podemos ver de manera muy visual, ¿no? Cómo se comporta tanto el simétrico como el asimétrico. Y ahorita no me voy a meter en quién es mejor y cuál es mejor, porque eso tendríamos que definir una misión de la aeronave, si va a ser acrobática, si va a ser militar, si va a ser comercial, si va a ser de recreación, si va a ser deportiva, si va a ser de visualización, de reconocimiento, o sea, dependiendo de la misión de la aeronave, es la propuesta de diseño del perfil aerodinámico que tú propongas, ¿vale? Entonces, aquí solamente podríamos visualizar que el 23012 se comporta mejor en estas dos gráficas que el NACA 0010. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la polar de arrastre tenemos mayor del levantamiento y el mismo e incluso menor arrastre, ¿no? Vean, yo tengo más levantamiento acá y tengo menos arrastre, ¿sí? Y en el coeficiente de levantamiento versus alfa o versus el ángulo de ataque, pues tendría yo mayor levantamiento a un mayor ángulo de ataque. Por eso podríamos decir que se comporta mejor. Las siguientes dos gráficas que te aparecerán en el programa o en la página de internet es la eficiencia aerodinámica ploteada versus el ángulo de ataque. Y aquí entra en detalle el número crítico, ¿no? Recuerden que el número crítico que seleccionamos es 9 y, perdón, si era 9 y mi ángulo de ataque máximo pues era de 9 punto y algo, ¿no? Entonces es justamente el ángulo de inclinación que tengo y a partir de ese ángulo de inclinación pues tengo desplome, ¿no? Y a través de ese punto, de ese número crítico, pues podemos ver la eficiencia aerodinámica que tienen estos dos perfiles. Nuevamente, en el eje de las ordenadas tenemos este ratio, ¿no? Entre el coeficiente de levantamiento y el arrastre, que se llama eficiencia aerodinámica, y en la parte de las abscisas, pues tenemos el ángulo de ataque, ¿ok? Nuevamente aquí se comporta mejor el 2302. En la parte derecha, en la cuarta imagen, tenemos el comportamiento del coeficiente de arrastre en las ordenadas y el levantamiento, perdón, el ángulo de ataque, perdón, el ángulo de ataque en el eje de las abscisas, ¿sale? Si se dan cuenta, pues tenemos una parábola invertida y aquí pues es muy simple, ¿no? Entender que mientras más incremento mi ángulo de ataque, pues tendré yo más arrastre, ¿no? Y esto no solo ocurre para lo positivo, sino también para lo negativo. Por último, tenemos la del coeficiente de momento versus alfa. Esta gráfica en específico muestra el comportamiento que tiene el perfil aerodinámico para la estabilidad longitudinal de la aeronave. Un caso importante es que si yo obtengo coeficientes de momento negativos, quiere decir que mi perfil alar es mejor porque le está ayudando a la aeronave a encontrar el punto de equilibrio más rápido que aquellos que están por encima de cero, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un vuelo invertido? Supongamos que yo tengo una aeronave que vuela invertido de esta manera, ¿no? Y va volando de esta manera, ¿sí? Y tengo una ráfaga de viento y le pega de esta manera y se inclina la aeronave así. ¿Necesitaré yo coeficiente de momento negativo o necesitaré yo coeficiente de momento positivo? Bueno, pues en este caso tendré un coeficiente de momento positivo para regresar la nariz al punto de equilibrio y entonces pueda yo seguir volando de esta manera, ¿sí? Eso es para explicar para qué nos sirve el coeficiente de momento que específicamente habla de la estabilidad longitudinal de la aeronave. ¿Ok? Bueno, y vamos ahora a entrar a una parte importante que es el modelo matemático que construye el perfil aerodinámico. El objetivo no es que nosotros construyamos todo este modelo matemático, simplemente que lo entiendas, ¿sale? Entonces, la primera ecuación describe el espesor, ¿sí? O sea, por unidad obviamente de la cuerda. Y aquí prácticamente describe el punto en donde lo vas a analizar.
El primero de ellos, todos estos valores que ves aquí de cocientes numéricos son constantes, ya fueron establecidos de manera experimental, ¿sí? Y x sobre c raíz cuadrada, bueno, describe prácticamente el punto donde tú hiciste el análisis, ¿sí? A esto también se le llama estaciones. ¿Y por qué se le llama estaciones? Porque, vamos a decirlo así, cuando ellos estaban haciendo el análisis experimental, te lo ejemplifico aquí, por unidad de cuerda pusieron, vamos a decirlo así, un punto de análisis acá, vamos a decir, a ver si te lo puedo ejemplificar acá, un punto de análisis acá, otro punto de análisis acá, otro punto de análisis acá, y así sucesivamente hasta completar toda la unidad de cuerda, ¿sí? Entonces, por unidad de cuerda ellos pusieron muchos análisis de tal manera que puedas construir toda la longitud de cuerda de este perfil, ¿sí? Entonces, tú puedes poner n cantidad de estaciones acá y lo único que vas a analizar es cómo se está comportando el fluido en ese punto. Entonces, con eso puedes estudiar, puedes sacar, perdón, el espesor de tu perfil aerodinámico. ¿Qué espesor te va a dar? Te va a dar el espesor máximo, o sea, el punto más alejado entre el extra 2 y el intra 2. ¿Okay? Después tenemos las Y. Estas ecuaciones prácticamente describen la curvatura principal del perfil. La primera de ellas describe aquellas que son curvaturas continuas, o sea que no hay deflexión, y la segunda describe pues las curvaturas que tienen deflexión, ¿sale? Y bueno, pues, ¿qué significa Y sub A y X sub A? Bueno, describe el punto en donde lo vas a analizar. Lo vas a analizar en el eje de las abscisas, que sería X, o en el eje de las ordenadas en Y. Y así, de 0 al punto donde quieras analizarlo, puede ser la unidad o puede ser la longitud de cuerda que tú estés diseñando. Eso es lo que significan estas ecuaciones, y este es el modelo con el que se construyen los perfiles aerodinámicos, o se construían. Una aclaración aquí es que hay un teorema específico para llegar a estas ecuaciones, que es el teorema de Kuta-Yukovsky, o bien también podríamos decirlo como el perfil de Kuta, ¿sí? Tú puedes irlo a buscar y yo creo que entrarías un poquito más en detalle en todo este modelo matemático. Ahora, vamos a pasar a un tema ya un poquito más de detalle sobre los perfiles aerodinámicos, y ahora ya no nos vamos a basar tanto en el perfil, sino bien cómo podemos ver este perfil ya en una aeronave, porque en una aeronave, como ustedes lo pueden ver, pues el perfil aerodinámico no se ve, solo se ve el ala, ¿no? O sea, cómo está constituida el ala, ¿no? En función de todos los perfiles que tenemos acá. Y si se dan cuenta, pues este prácticamente vendría a ser un Spitfire, ¿no? Un submarine, y que tiene ala elíptica. Podríamos decir incluso que tiene conicidad, porque hay una variación de cuerda de raíz y cuerda de punta, y hay una variación también en torcimiento aerodinámico. O sea, que quiere decir que hay mayor longitud de cuerda en esta costilla, vamos a decirlo así, y aquí hay menor longitud de cuerda en esta costilla. Entonces, pues a esto se le llama torcimiento aerodinámico. Ok, entonces vamos a empezar a ver cómo se construye este perfil, ¿no? Pero ya de manera continua en toda el ala de la aeronave. Entonces, pues voy a profundizar en ello y les muestro en pantalla algunas de las muchas que existen. Existe ala rectangular, ala trapezoidal, ala elíptica, ala con flechado, ala invertida, y de hecho lo puedo describir aquí. Esto es ala recta, ¿no? El ala trapezoidal sería algo así. No tengo aquí en esta pantalla, en esta imagen, perdón, el ala elíptica, pero es esta de acá. Esta es el ala elíptica, ¿no? El ala con flechado, podríamos decir que es esta de acá. Esta de acá también tiene flechado. Flecha invertida, aquí no tengo ninguna flecha invertida, pero se los voy a mostrar más adelante. Tenemos ala con doble flecha, que sería esta de acá. El ala principal tiene flechado y también el empenaje.
¿sí? O el estabilizador horizontal, como le quieras decir. Tenemos el ala con doble flechado, el ala con flecha variable, tenemos el ala delta, que es esta de acá, tenemos ala delta con canar, ala con timones, ala doble delta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, a continuación te voy a describir con aeronaves ya reales ese tipo de configuración o esa estructura en planta de la superficie alar. Bueno, te lo ejemplifico así y te digo las diferencias. El que tengo del lado izquierdo es un ala rectangular y es un Piper PA-38. Este se instala en aeronaves que realizan vuelos con costos bajos, o bien que la producción y la manufactura de la aeronave es baja, ¿sí? en sus costos, y generalmente este tipo de ala rectangular se utiliza en aeronaves de entrenamiento, en aeronaves de fumigación, que su desempeño de crucero o su techo de servicio, vamos a decirlo así, no es muy alto, ¿no? O sea que su altitud sobre el nivel del mar no es tan elevada. Eso reduce muchísimo el costo de producción y por supuesto no vuelan tan rápido, ¿no? O sea, su velocidad de crucero no es tan alta comparada, por ejemplo, con una aeronave de misión militar o estas dos son militares, pero hablando también de aeronaves comerciales, pues obviamente este sería menor rango, ¿no? Tengo en el centro de la imagen, en el centro de la filmina, el ala elíptica, que es un Spitfire Submarine, y este fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se introdujo antes, pero esto fue un diseño excepcional. Se ha comprobado a través de la teoría de Prandtl que el desempeño aerodinámico más importante en las alas de las aeronaves y mejor desempeño es un ala elíptica. Sin embargo, lo que pasa con este tipo de aeronaves es que su costo de fabricación es altísima, sumamente carísima. Por decir algo, el ala rectangular, tal vez el costo de fabricación esté en $100,000 y el costo de fabricación de un ala elíptica esté por arriba de 1,000,000, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuál es la ventaja de proponer una ala elíptica? Es que minimiza la resistencia inducida, pero pues su penalización es que su manufactura es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque les explicaba, ¿no? Que en la cuerda de raíz tengo mayor longitud de cuerda que en la cuerda de punta. Y por último, pues tengo un Fighter 22 Eagle Raptor que prácticamente genera más eficiencia aerodinámica en comparación al ala rectangular, pero obviamente es más cara su producción o su fabricación que el ala rectangular. ¿Por qué? Porque nuevamente también tenemos un torcimiento aerodinámico, de tal forma que se está cambiando el perfil, ¿no? Y la longitud de cuerda, ¿sale? No solo se debe conocer las diferencias del tipo de configuración existente en el ala, sino también su posición vertical de este tipo de configuraciones. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el posicionamiento vertical de la superficie del ala describe literalmente si las aeronaves pueden ser tripuladas o no tripuladas. Pero en general, cada una de estas configuraciones puede tener las dos variables, que se puedan tripular o que no se puedan tripular. Entonces, existen diferentes configuraciones de la misma manera que su relación geométrica. Por lo tanto, existen, por ejemplo, el low wing, que es a la baja, el mid wing, que es a la media, y el high wing, que es a la alta. Tenemos el inverted gull, que es gaviota invertida o ala de configuración gaviota invertida. Tenemos el gull wing, que es ala de gaviota, ¿sí? Tenemos el ala con ángulo diedro, que es el dihedral wing, este de acá. Y también tenemos el anhedral wing, que es
ala anecdótica o el ala anular. Cualquiera de los dos es correcto decirlo, anecdótico o anular, ¿sí? Entonces ese tipo de configuraciones, pues tú las podrás visualizar en las aeronaves. Por ejemplo, en el Spitfire Submarine podemos describir que este tiene una ala baja. ¿Por qué tiene una ala baja? Porque según la configuración que te estoy mostrando aquí en pantalla, pues este es un ala baja, ¿sí? Y aquí pues lo podemos ver físicamente, ¿no? Vean cómo está empotrada el ala al fuselaje en la parte de la panza de la aeronave, ¿no? Y por eso pues podríamos decir que el Submarine tiene un ala baja. Ok, continuamos y ahora me resta explicarles, ¿no?, las ventajas y las desventajas de un ala baja. Ventajas, por ejemplo, que la superficie alar genera menos efecto de chorro en el empenaje, por lo tanto pues el empenaje es más efectivo, y también que la superficie alar genera menor resistencia inducida en comparación con la configuración de ala alta. Desventajas de esta configuración vertical de ala pues es que genera menos unidad de sustentación que una ala alta por la subdivisión de la superficie en secciones, y que existirá una velocidad de pérdida mayor debido a que su coeficiente de levantamiento máximo pues es más bajo. Un ejemplo de este tipo de configuraciones pues es el TBM 850 y pues el Spitfire que te mostré hace un momento. Ahora te muestro las ventajas y desventajas de una ala media, ¿no? Reduce, por ejemplo, una ventaja es que reduce las interferencias entre el desprendimiento de capa límite para el ángulo de ataque pequeños si el fuselaje es un modelo cilíndrico. El fuselaje cilíndrico pues es una característica usual en las aeronaves convencionales de este tipo, ¿sí? Y también otra de sus desventajas, su ventaja es que reduce el efecto de vorticidad en la cuerda de raíz del ala en valores altos de ángulo de ataque. Desventajas, por ejemplo, que el diseño estructural es más complejo y que el ala atraviesa el fuselaje consumiendo un volumen considerable, o bien el soporte tendrá que rodear al fuselaje. Un ejemplo de ello es el Piaggio P180, es italiano, ¿sí? Y tiene este tipo de configuración de ala media. Ahora les muestro pues las ventajas y desventajas que hay en un ala alta, ¿sí? Y aquí les muestro dos ejemplos. Tenemos de ventaja el levantamiento por unidad de envergadura sea más efectivo que las otras dos configuraciones. La estructura aerodinámica de la sección inferior del fuselaje puede ser más suave, incrementa el efecto de ángulo diedro aumentando la estabilidad lateral de la aeronave, y la resistencia al avance del ala produce un cabeceo nariz abajo o radomo abajo, ayudando a la estabilidad longitudinal de la aeronave, que eso lo utilizamos con el coeficiente de momento o está relacionado al coeficiente de momento, ¿sí? Desventajas: aumenta la resistencia al avance debido al área frontal de la aeronave. Mientras más sustentación genere la aeronave, la penalización de arrastre inducida incrementará proporcionalmente también. Y otra desventaja es que la proporción de área que existe en el empelaje de un ala alta es 20% más grande que en un ala baja. O sea, ¿qué quiere decir? Que tendrás que hacer una proporción de área muchísimo más grande que correspondiente a un ala baja. Ejemplos, pues tenemos el Antonov An-225, una de las aeronaves más grandes del mundo, con 6 motores, ¿sí? Es trimotor subala, ¿no? O sea, quiere decir que hay 3 motores por cada semiala. Y también tenemos el C-295, ¿no? Que en su configuración el Antonov tiene ángulo pues diedro, ¿no? Podríamos decir que es un ala prácticamente con ángulo diedro, o también con este tipo de configuración de gaviota, ¿sí? Y en el C-295, pues bueno, tenemos solamente que es una configuración, vamos a decir, trapezoidal, pero con ala alta, ¿sale? Y este es bimotor.
Ok, otra de las características importantes de un perfil aerodinámico es entender ya la expansión real del perfil aerodinámico, que concluye pues en los parámetros geométricos del ala. Los parámetros geométricos del ala pues son los siguientes: superficie, que también conocida como wing area; envergadura como wingspan o span total; longitud de cuerda, que puede ser chord; longitud de cuerda promedio, que es el average chord; la relación de fineza, que también es conocida como el aspect ratio. Tenemos cuerda de raíz o root chord; tenemos cuerda de punta, también conocida como tip chord; conicidad, también conocida como taper ratio; torcimiento aerodinámico como igual, aerodynamic twist, también se conoce así, aerodynamic twist. También tenemos torcimiento geométrico, que es conocido como geometric twist; y el MAC, que es el Mean Aerodynamic Core o la cuerda aerodinámica media. Otro de los parámetros importantes del ala es el ángulo diedro, el ángulo de flechado y el ángulo de incidencia. Aquí en pantalla pues te puedo describir prácticamente cómo se visualiza en una representación geométrica el ala rectangular en planta, ¿no? Tengo una envergadura y tengo una cuerda. A esta línea que pasa aquí se le conoce como el cuarto de la cuerda, y se conoce como el cuarto de la cuerda porque se ha calculado experimentalmente que en esa posición, en general, ¿sí? Se puede encontrar el centro aerodinámico, ¿sí? Ya lo veremos en unos minutos más. Después tenemos un Omswept trapezoidal wing, que podríamos decir que es una ala trapezoidal, ¿sí? Con flechado. Y aquí dice Omswept trapezoidal wing, pero yo aquí sí le veo un poco de flechado en la parte del borde de ataque, entonces pues no sé. Y yo creo que aquí sí es con flechado, ¿no? Para que fuera Omswept tendría que ser rectangular en la parte frontal, en la parte del borde de ataque, y entonces ahí sí tendría que ser Omswept. Pero bueno, pues la referencia que utilizo pues la coloca como Omswept trapezoidal wing. ¿Qué diferencias hay? Bueno, es que en la parte central, en la cuerda de raíz, tengo una longitud, y en la parte del tip chord tengo otra longitud, y por eso pues se conoce como, a eso se le conoce como tap ratio o conicidad. Y pues al flechado literalmente es algo así, ¿no? Que tengo puntos de referencia longitudinales para flechar o para poner un ángulo de flechado a mi ala o a mi borde de ataque, ¿sale? ¿Cómo se calcula la superficie alar de esto? Pues es eh, la superficie alar es cuerda por envergadura, pero en este caso cuando es que tiene conicidad, pues sería la sumatoria de la cuerda de raíz más la cuerda de la punta sobre 2 multiplicado por la envergadura. Y nuevamente también tenemos esa cuarto de la cuerda, que es donde comúnmente se conoce que está el coeficiente aerodinámico. Y las alas que tienen flechado, pues también se pueden calcular el flechado con respecto a la cuarto de la cuerda, o se puede calcular al average chord, que sería la longitud de la cuerda promedio, ¿no? Dependerá de qué tipo de estudio estés haciendo y qué tan fácil sea el cálculo. Nuevamente tenemos una variación de cuerdas, entonces también tendría conicidad. Y esta pues es el cálculo de un ala delta. El ala delta lo puedes calcular con respecto al borde de ataque, el flechado, o lo puedes calcular con respecto al cuarto de la cuerda, que es donde se encuentra el centro aerodinámico. ¿Sale? ¿Qué significa cada uno? Bueno, pues la superficie es el área proyectada en planta del ala; la envergadura es la distancia que dibuja la línea recta de la punta del ala
¿sí? De la punta del ala a la punta del ala, que quiere decir que pues va de cuerda de raíz a cuerda de punta, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Esa sería la envergadura, esto de acá. Después tenemos la longitud de cuerda, que esa ya la conocemos por el perfil aerodinámico. Después tenemos la cuerda promedio, que sería literalmente la mitad partiendo el ala, ¿no? La mitad, el average chord. Después tenemos la relación de fineza, ¿no? O a esa relación de fineza, pues también se le conoce como el aspect ratio. El aspect ratio se utiliza para determinar las características aerodinámicas y el peso estructural del ala con la aeronave, ¿sí? En unos minutos más veremos ya de manera específica qué es el aspect ratio. Conicidad, pues es la relación entre la cuerda de raíz y la cuerda de punta, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta de acá y esta de acá. Tenemos torcimiento aerodinámico y torcimiento geométrico, que definen prácticamente la distribución de puntos que unen la envergadura cuando estos no se encuentran en el mismo plano. Tenemos ángulo diedro, que significa pues el ángulo entre el plano horizontal, ¿sí? Y de la cuerda de raíz y el plano que divide el extrados y el intrados del ala. También tenemos el ángulo de flechado es este de acá, ¿sí? Que es la medida regular a 25% de la cuerda, que es este de acá, el cuarto, el quarter chord, ¿no? Y perpendicular de la cuerda de raíz. O sea que a través de este cuarto de la cuerda, yo puedo calcular cuánto flechado tengo en mi ala, ¿no? Y esa medida regularmente pues se conoce como ángulo de flechado. También tenemos el ángulo de incidencia, que es el ángulo entre el plano longitudinal del borde de ataque y el viento relativo, ¿no? Y por último, algo que es imprescindible explicar es el Mean Aerodynamic Chord o la cuerda aerodinámica media. Este representa literalmente el promedio de puntos que construyen el ala por donde se pueden analizar los coeficientes aerodinámicos. Para no ahondar más en eso y que vean ustedes el procedimiento matemático, pues continuamos. Entonces, ahora sí voy a explicar qué es la relación de fineza con unas ecuaciones. Pues la relación de fineza o de aspecto es aquella que marca la pauta, ¿no? Entre la envergadura del ala y la sección transversal del ala, ¿no? En otras palabras, pues es aquella que relaciona la envergadura con la cuerda. Así de sencillo. Esta es la envergadura, ¿no? El wingspan. Si te lo explico con esta aeronave, el span sería de esta punta a esta punta, ¿sí? Esa sería la envergadura total del ala principal de la aeronave, ¿sale? ¿Cuál sería el chord? El chord sería este de acá, ¿no? La longitud que va de aquí hasta acá, pero vean que va cambiando, o sea, en la cuerda de raíz tengo una longitud y en la cuerda de punta tengo otra longitud, entonces tendríamos que sacar un promedio para ver dónde está el aspect ratio correcto, ¿no? Entonces el aspect ratio, ¿qué es? Pues una relación entre la envergadura completa, ¿no? Y la superficie. La superficie, pues no se olviden que es la envergadura, ¿no? O sea, toda la envergadura, esta de acá, por esta de acá, ¿sale? Entonces, a medida que aumenta, hay algo importante que quiero mencionar, que la ecuación matemática entre un ala y otra va a cambiar, porque para ala en general, ¿a qué me refiero con ala en general? O sea, las que no son rectangulares, se trabaja con esta ecuación, envergadura al cuadrado sobre superficie. Y para ala rectangular se trabaja como envergadura sobre cuerda, ¿sale? Y puntos importantes de la relación de fineza, pues es que a medida que aumenta el aspect ratio, la pendiente de la curva de levantamiento, ¿sí? También se incrementa. Otro punto es que a medida que aumenta el aspect ratio, el ángulo de desplome del ala disminuye. Y a medida que aumenta, como un tercer punto, el aspect ratio, el ala será más pesada. Y por lo tanto la razón es el requisito de rigidez estructural. Entonces ya existen relaciones preestablecidas, ¿no? Por experimentación, por análisis teóricos y también pues ya manufactura real, que establece la proporcionalidad en función de la misión de la aeronave. Pues por ejemplo tenemos que
Para planeadores, pues tenemos un aspect ratio de 4:8, planeadores más grandes, estos planeadores literalmente de papel, ¿sí? Luego planeadores ya un poquito más reales o a escala, vamos a decirlo así, tenemos un aspect ratio de 20:35, aeronaves que las puedes hacer en casa de 4:7 y así sucesivamente hasta llegar a las aeronaves hipersónicas, que si se dan cuenta pues tenemos un aspect ratio bastante bajo que va de 1:3, ¿no? Ok, esto es por la parte de la relación de fineza o el aspect ratio. Ahora vamos con el tema de la conicidad. La conicidad es otro aspecto importante y esta cambia la distribución de sustentación por unidad de envergadura del ala. Y en pocas palabras, pues la conicidad describe, ¿no? La variación que existe de longitud de cuerda entre la cuerda de raíz y la cuerda de punta. Tan, tan. No hay más que decir de esto. O sea, simplemente lambda es equivalente a la relación que existe entre la cuerda de la punta, en este caso sería acá, y la cuerda de la raíz. El cociente numérico que te dé es simplemente una tasa que existe de intercambio entre todas las costillas que desempeñan la envergadura de la semiala o del ala completa. Y habrá, por ejemplo, en el ala rectangular, mi lambda pues sería 1, ¿no? Porque no hay variación de conicidad, ¿no? Tengo conicidad, tengo la misma longitud de cuerda de la cuerda de raíz y la cuerda de punta. Una trapezoidal sí cambia, ¿sí? Porque ya mi cuerda de punta es muchísimo menor la longitud de cuerda que mi cuerda de raíz. Y así precisamente lo mismo con una ala delta, pues mi cuerda de punta sería 0, ¿no? Y mi cuerda de raíz pues tendría una longitud, ¿ok? Entonces, puntos importantes a destacar de la conicidad o el taper ratio es que esta también aumenta el costo de fabricación del ala, reduce el peso del ala y genera una influencia relevante en la estabilidad lateral de la aeronave. Para esto se utiliza la conicidad en las aeronaves. ¿Ok? Otro punto importantísimo que no se nos debe olvidar es el Mean Aerodynamic Core o la cuerda aerodinámica media. Hay dos métodos que ustedes pueden utilizar para calcular la cuerda aerodinámica media. Tengo el método de Domage y tengo el método napolitano. Ambos métodos son importantes y los puedes utilizar para calcular tu cuerda aerodinámica media. La cuerda aerodinámica media representa el promedio de puntos, ¿sí? El promedio de puntos de todos estos puntos, estas líneas que tú ves gráficamente en realidad es una sumatoria de puntos y linealizar la ecuación, ¿sí? Son muchísimos puntos que se desarrollan demasiado cerca entre uno y otro, de tal manera que cuando linealizas la ecuación, pues haces una línea, ¿no? De todos esos puntos. Bueno, para poder calcular esa cuerda aerodinámica media, representamos el promedio de puntos que construyen el ala, o sea, toda esta de acá, que está subrayada en negrita, ¿sí? Por donde pueden analizarse los coeficientes aerodinámicos. Vean, si el flujo viene de aquí, que entra en el borde de ataque y sale en el borde de fuga, ¿no? Entonces yo puedo analizar el flujo acá, lo puedo analizar acá, lo puedo analizar aquí o lo puedo analizar en la punta, pero al final el recorrido es el mismo, ¿no? De borde de ataque al borde de fuga. ¿Qué va a depender o de qué va a depender mi análisis? ¿En qué punto lo haga? Entonces, la manera más simple de poder calcular, por ejemplo, un número de Reynolds, ¿sí? Es utilizando la longitud que nos va a dar de este MAC o del Mean Aerodynamic Core y ponerlo en la ecuación de Reynolds y así poder calcular a qué Reynolds vamos a probar o fue probada esa ala, ¿sí? De tal manera que podamos describir la distribución de presiones, la fricción de piel y estimar el Reynolds de esta ala, ¿no?
Entonces, para el cálculo de Mach, siempre tienen que recordar que lo importante es hacer una sumatoria de todos estos puntos, por eso se describe aquí como una integral en el método de Domage, y en el método de Napolitano es una sumatoria de lambdas, y lambdas, ¿qué es? Es una relación entre la cuerda de raíz y la cuerda de punta. Entonces, precisamente por eso, termina siendo un promedio de puntos, ¿no? Ok, y yo creo que esto es todo de la cuerda aerodinámica. Otro punto importante que me gustaría destacar es el ángulo diedro. El ángulo diedro es otro parámetro fundamental y el ángulo diedro nos ayuda a ajustar prácticamente el centro de gravedad de la aeronave. Hay diferentes tipos de ángulo, perdón, estoy diciendo ángulo diedro y es ángulo de flechado, una disculpa. El ángulo de flechado prácticamente nos ayuda a ajustar el centro de gravedad de la aeronave. ¿Para qué necesito saber dónde se encuentra el centro de gravedad y ajustarlo? Pues para ver si yo, por ejemplo, le meto, miren, por ejemplo, si yo pongo mis dedos aquí en esta aeronave, por ejemplo, perdón, esta aeronave tiene un centro de gravedad de tal manera que si yo con mis dos dedos puedo ajustarlo a que encuentre yo ese centro de gravedad, puedo hacer que la aeronave no se vaya ni para arriba ni para abajo, sino que esté equilibrado, ¿sí? Ahorita pues no lo he encontrado, no sé dónde está el centro de gravedad de esta aeronave, puede estar como por acá, ¿sí? Como por acá más o menos el centro de gravedad, vean, más o menos está ahí el centro de gravedad, que pues la verdad está muy echado hacia atrás el centro de gravedad, quiere decir que esta aeronave está demasiado pesada, ¿sí? Demasiado pesada, ¿qué tendría yo que hacer? Reducir el peso del material, ¿sí? Y bien, jugar con este ángulo de flechado, tal vez darle más ángulo de flechado para ajustar ese centro de gravedad y que se vaya hacia enfrente. ¿Qué es lo óptimo? Bueno, lo óptimo es que la aeronave se vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque si se va hacia arriba, pues yo la puedo ajustar, ¿no? Puedo ajustar ese centro de gravedad con ciertas, ciertos flaps, ciertas superficies de control. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me meto y mi centro de gravedad lo hago muy hacia adelante? Pues todo el tiempo voy a tener la aeronave así, entonces ahora llévala al equilibrio, pues sería más difícil, ¿no? Uno de los parámetros que se utilizan, pues es el ángulo de flechado, ¿sale? Entonces, ese ángulo de flechado, pues nuevamente les digo que se utiliza para ajustar el centro de gravedad y este es un porcentaje constante de la línea de la cuerda a lo largo del envergadura del ala y el eje lateral perpendicular a la línea central del fuselaje. Supongamos que este es el fuselaje, ¿no? O sea, supongamos que la línea central que está dibujada ahí en pantalla, pues es toda la línea central del fuselaje. Y a través de esa línea central del fuselaje yo voy a empotrar mi ala, que sería pues esta de acá, ¿no? Esta de acá. Bueno, cuando yo empotro el ala, ¿qué pasa? Bueno, yo puedo darle una inclinación, ¿sí? Hacia atrás de esta ala, o sea, esta de acá, lo puedo inclinar hacia acá, de tal manera que me genere este ángulo de flechado y pueda calcular mi ángulo de flechado a través del ángulo de flechado con respecto al borde de ataque, que sería acá. Pero no solo lo puedo calcular ahí, lo puedo calcular incluso a la mitad de la cuerda, saco un promedio, veo cuál es el average core y en el average core veo cuánto ángulo de flechado tengo en el ala. También lo puedo hacer al cuarto de la cuerda, que sería este, ¿no? El cuarto de la cuerda, pues es donde se encuentra el centro aerodinámico y a través del centro aerodinámico poder calcular bien el ángulo de flechado. Y una última es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero flechar este borde de salida? Bueno, pues en el borde de salida también podríamos calcular ese ángulo de flechado. Ok. Puntos importantes a destacar del ángulo de flechado, se los pongo acá. El efecto de flechado es hacer oblicua las líneas de corriente de flujo sobre el ala. ¿Y qué haces con las corrientes de flujo oblicuas? Bueno, que no se desprendan, ¿no? Que no se desprendan del extra 2 del ala.
de tal manera que si yo no desprendo el flujo, pues bueno, yo tengo una sustentación continua en mi ala. Otro de los puntos es que este efecto genera un ajuste en el centro de gravedad, que ya lo mencioné, y otro punto es que mejora la estabilidad longitudinal y lateral de la aeronave. ¿Sale? Esos son los puntos importantes que tenemos que reconocer del ángulo de flecha. Ahora, ¿qué efecto causa este flechado en el ala o cómo lo podemos describir? Pues es cierto que el flechado pues, es un parámetro importante, ¿no? Entonces, este está relacionado sobre la distribución de levantamiento a lo largo de la envergadura o bien de la sustentación por unidad de envergadura del ala. Sí, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí en pantalla, se puede apreciar el incremento de sustentación, ¿sí? Cuando un ala tiene flechado y cuando no tiene. Por ejemplo, un ala con flechado tiene mayor sustentación por unidad de envergadura que un ala que no tiene flechado, ¿sí? O sea que el comportamiento de un ala rectangular sería similar a esta y un ala con flechado pues sería similar a esta, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué es importante tener el ángulo de flechado? Bueno, porque incremento mi sustentación por unidad de envergadura, ¿no? Y es evidente, ¿no?, que el flechado pues favorece a la aeronave. Debido a la cantidad tan vasta que existe de diseños en aeronaves, actualmente se ha realizado una tabla comparativa ya de todos estos análisis que se han hecho a través de la historia, y esta tabla pues prácticamente es una respuesta a las necesidades de diseño con respecto a la misión de la aeronave. Y bueno, pues en esta tablita también podríamos apoyarnos para hacer un diseño. ¿Por qué? Porque ya tenemos prácticamente los ángulos de flechado correspondientes a estas diferentes configuraciones de aeronave con diferentes tipos de misiones, ¿sí? Y de motores, por supuesto. Y vean cómo se ha ido actualizando, ¿no?, esta tablita con respecto al año de fabricación y qué tipo de desempeño han tenido cada una de estas aeronaves. Vean que cuando no tengo ángulo de flechado, pues tengo un Cessnita 172 clásico, ¿no?, que no tiene mucha altitud, no va a mucha velocidad, pero que tiene mucha sustentación porque tiene perfiles simétricos, ¿no? No es tan perturbada y demás, y no necesita esos ángulos de flechado ni demás para elevar vuelo a velocidades muy bajas, porque esa es su configuración. Vean, su velocidad máxima es de 121 nudos, ¿sí? Que pues es una velocidad muy, muy baja, a comparación de un Mach 2.2, por ejemplo. Y bueno, este es prácticamente el efecto del flechado en la aeronave. Otro efecto importante es qué sucede con el ángulo de torcimiento en el ala, ¿no? Entonces, el ángulo de torcimiento, vean, si yo tengo ángulo de torcimiento, ¿qué significa que yo tenga ángulo de torcimiento? Bueno, en pocas palabras, que a esta ala aquí tenga yo un ángulo de incidencia, ¿sí?, en el empotramiento con el fuselaje, y aquí yo lo empiece como a mover, ¿sí?, hacia arriba o hacia abajo en la cuerda de la punta. Entonces, pues obviamente toda la configuración del borde de ataque, que sería esta de acá, pues iría variando también, ¿no? Se iría moviendo o iría rotando según el ángulo de incidencia que yo le esté dando. Bueno, a eso se le conoce como ángulo de torcimiento. Y vean que una característica importante es que si yo no tengo torcimiento, pues mi levantamiento es mayor a comparación del torcimiento, un ala con torcimiento. Ahora, ¿cuál es mi ventaja y cuál es mi desventaja? Bueno, en realidad es que el ángulo de torcimiento en general es una variación del ángulo con respecto a su posición original, ¿no? Y existen ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Este evita, por ejemplo, que el desplome de la punta del ala llegue antes que el desplome de la cuerda de raíz. Para que yo necesito que mi ala se desplome después de la punta del ala. Bueno,
Porque si yo lo desplomo antes, entonces todo el porcentaje que tenga restante, pues no te va a tener sustentación, entonces ya no me sirve esa ala, ¿no? Entonces el objetivo del torcimiento es reducir eso, ¿no? Que no se me desplome la punta antes que la cuerda de raíz. Si se me desploma antes esta, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje del punto donde se desplomó, pues obviamente ya no me va a servir. Todo el restante de porcentaje de la envergadura del ala ya no me sirve. Entonces, ¿para qué tendría yo que hacer una envergadura tan grande? Entonces reduzco la envergadura y entonces, ¿qué pasa con la misión de la aeronave? Se ve afectada, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el torcimiento geométrico. Ahora, una segunda es que modifica la distribución de levantamiento buscando un comportamiento de forma elíptico. Recuerden que en clase yo les decía que la teoría de Prandtl es una aproximación al mejor desempeño aerodinámico que puede tener un ala. Y lo hicieron de forma elíptica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, y los que ya estamos en aerodinámica aplicada, nos damos cuenta que el desempeño mejor de un ala siempre es elíptica, donde la eficiencia aerodinámica es la más grande. Sin embargo, pues el costo de fabricación es altamente, ¿no? O es muy caro. Ahora, lo anterior quiere decir que si la punta del ala, o sea, ese torcimiento geométrico, tiene una incidencia menor a la de la raíz, esta de acá, ¿sí? Se dice que el ala tiene un torcimiento o un torcimiento negativo, que también es conocido como washout, ¿no? O sea, esta es mi cuerda de raíz y esta es mi cuerda de punta. Si se dan cuenta, yo tengo una inclinación negativa en mi cuerda de punta y también se conoce como washout, ¿ok? O torcimiento negativo. En general, no vas a encontrar mucho este tipo de torcimientos en configuraciones convencionales de aeronaves, pero sí el wash-in, que es literalmente la inversa del torcimiento negativo. Es el torcimiento positivo, donde la cuerda de punta del ala tiene una inclinación positiva o tiene un ángulo positivo, ¿sale? Con respecto a la cuerda de raíz. Y en pantalla pues tenemos también el torcimiento aerodinámico, y el torcimiento aerodinámico pues no es otra cosa más que cambiar el perfil aerodinámico. Si en la cuerda de raíz tienes un NACA, por ejemplo aquí 634221 es un NACA de 6 dígitos, ¿ok? En la cuerda de punta pues tienes un NACA 0024, o sea, un perfil simétrico con un espesor de 24%, ¿sí? Entonces vean que la diferencia entre un torcimiento geométrico y un torcimiento aerodinámico. En el ángulo diedro, para terminar con los parámetros geométricos del ala y no menos importantes, el ángulo diedro describe prácticamente la posición del ala con respecto al fuselaje, ¿sí? Tenemos una longitudinal del fuselaje y tenemos una posición del ala con respecto a esa longitudinal, ¿ok? Y a ese se le conoce pues como ángulo diedro. La ventaja de aplicar este ángulo en general es mejorar la estabilidad de la aeronave. Mientras yo aplico más ángulo diedro, hasta cierto punto, tampoco es exagerado, ¿cierto? Trabajo la estabilidad lateral de la aeronave, o sea que si yo inclinara, por ejemplo, hacia arriba esta configuración de ala del Spitfire, pues tal vez tenga más estabilidad lateral. ¿Qué quiere decir estabilidad lateral? Que, por ejemplo, tengo una ráfaga de viento que me está pegando lateralmente a la aeronave. Entonces, ¿cuál es mi acción y reacción? Si me está pegando aquí, ¿cuál es mi reacción? Pues te estoy generando una diferencial de presiones, entonces mi aeronave va a tender a hacer esto, ¿no? Se va a derrapar. Bueno, para que no empiece la aeronave a hacer esto, una guiñada, ¿sí? Junto con un alabeo, pues le meto este tipo de ángulo diedro o anecdótico, como quieras llamarlo, ¿sí? Y con ello, pues, evito esa perturbación lateral de la aeronave, ¿ok?
Ahora, es sumamente importante que se conozca la configuración de manufactura de un ala, ¿no? O sea, no solo quedarnos con todos estos parámetros matemáticos y de forma muy general. Entonces, te voy a presentar la estructura de manufactura general del ala. Está compuesta por la posición del tanque de combustible en realidad, ¿no? La posición de esta, pues, estará directamente relacionado con la carga alar. Sin embargo, pues la posición comúnmente del tanque de combustible del ala, de la aeronave, está en el punto de empotramiento entre el ala y el fuselaje. También hay tanques que están a la mitad o incluso un poco más de la mitad, pero en general los tanques de combustible se trabajan casi empotrados al, eh, al fuselaje. No siempre, pero comúnmente sí. Ahora, puntos importantes que tengo que destacar aquí, bueno, vean dónde está posicionado el tanque de combustible. Esta es una semiala, ¿sí? Podría decir que es la semiala izquierda de una aeronave. Y tenemos diferentes, pues, geometrías. Tenemos el skin, que prácticamente es el recubrimiento del ala. Vamos a decir lo que es esto, lo que vemos, lo que podemos ver del Spitfire. Este es el skin, ¿sí? Tenemos los ribs. Los ribs lo conocemos como costillas, las costillas del ala, ¿sí? Estos de acá. Vean que tenemos muchos ribs. Cuando tú haces un análisis por teoría de Prandtl, lo que ellos conocen como estaciones en un análisis tridimensional, pues es eso, el análisis por cada una de las costillas. Y cuando tú lo haces por estaciones bidimensional, lo que estás hablando es el punto que estás analizando, pero por unidad de cuerda, ¿vale? Esos son los ribs, las costillas. Después tenemos los stringers, que en español son los largueros, ¿sí? Esos largueros, pues prácticamente son lo que une cada una de las costillas que tenemos en el ala. Y vean algo importantísimo que me gustaría que observen es el reforzamiento que se tiene de las costillas cuando está el tanque de combustible, ¿no? O sea, aquí tenemos demasiadas costillas porque estamos reforzando el ala, ¿no? Después tenemos los alerones, que son la parte, vamos a decir, posterior del ala, casi llegando a la punta del ala. Se me pasó aquí el wingtip. Este es también al wingtip se le conoce como pues borde marginal, ¿no? O el borde de final del ala, ¿ok? Tenemos los alerones, tenemos los spar. El spar prácticamente es un espato, ¿no? En español esta es una traducción literaria, ¿no? Es el espato y sirve para direccionar dónde está la envergadura media del ala, ¿sí? Y también pues sirve como refuerzo de esa cuerda, perdón, de esa envergadura media del ala. Y pues también tenemos los flaps. Los flaps regularmente están en la parte cercana al fuselaje, ¿sí? O al punto de empotramiento, porque nos ayudan a aumentar nuestro ángulo de ataque. O bueno, la configuración por unidad de cuerda del ala, ¿sale? Y bueno, pues eso es en general una configuración o la estructura de manufactura del ala en general, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen que nos ayuda a visualizar dónde está el borde de ataque. A estas pequeñas geometrías que a veces tú las ves en una aeronave comercial que le salen, se le llaman slats y sirven para exactamente lo mismo, para ayudar al desempeño en el levantamiento de la aeronave. Y bien, esto lo que hacen es reducir el punto de desprendimiento de capa del ala, ¿sí? O sea que adhieren el patrón del flujo que está entrando al ala, lo adhieren a la superficie para que no se desprenda, ¿sabes? Ese es el objetivo de los slats. Tenemos el borde marginal, que es lo que les decía, la punta del ala, ¿sí? Los flaps pegados al fuselaje, la cuerda que va desde donde se desprende el slat hasta donde se desprende el flap. Esa sería la cuerda real, vamos a decirlo, en un despegue de una ala convencional.
Este es el borde de salida al final del flap y el alerón. ¿Y para qué sirve el alerón comúnmente? Bueno, el alerón comúnmente sirve para dar las rotaciones de alabeo de la aeronave, ¿no? Pues eso es en general la estructura de manufactura de un ala. Por último, y no menos importante, para terminar esta sección del perfil aerodinámico, pues es importante que yo te describa qué sucede con aquellos bordes marginales que tienen configuraciones extrañas. Bueno, existen diferentes configuraciones. Están los end plate winglets, están los Whitcomb winglets, los blended winglets. Pero ¿para qué sirven? En pocas palabras, el winglet sirve para reducir el desprendimiento del flujo en el borde marginal, ¿no? Y bien para evitar las pérdidas de sustentación en ese borde marginal. Ahora, ustedes tal vez ahorita no se lo imaginan, pero quiero explicarles que yo tengo, por ejemplo, flujo acá, ¿no? Supongamos que este es mi flujo, el plumón naranja, y está entrando hacia el ala. Entonces yo tengo flujo en cada una de las partes por unidad de envergadura del ala. Entonces llega un punto, ¿no? Donde ya no, o sea, ya estoy flujo libre, ¿no? O sea, ya no hay nada que me obstruya el camino porque ya no tengo una configuración. Entonces, justamente en el roce, en donde ya está entrando a flujo libre y el rozamiento del ala, ¿sí? O del borde marginal, como está entrando en contacto por rozamiento, vamos a decirlo así, generan rotaciones, se genera una rotación del flujo. A eso se le llama vorticidad, o también conocido como downwash, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues esa vorticidad genera que se desplome el borde marginal, ¿sí? De tal manera que no genere sustentación, o sea que tengamos pérdidas de sustentación en ese borde marginal. Para eso se utilizan los winglets, para quitar ese efecto que naturalmente tienen estos bordes marginales. Pero profesor, ¿por qué no se los ponen a todas las aeronaves? Bueno, porque hay algunas aeronaves que ya están con producción en masa, que hacerles una modificación costaría muchísimo dinero y tal vez costaría cambiar una línea completa de producción del ala, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se actualizan las aeronaves, por eso hay familia en los Airbus, perdón, en los Boeings, vas a ver familia 200, 300, 400, hasta el 900, 800, ¿no? Porque van actualizando o van mejorando esas configuraciones de tal forma que lleguen al mejor desempeño de la aeronave. Y para eso se utilizan estos winglets. ¿Ok? Y bueno, con esto doy por finalizada la parte del perfil aerodinámico y la estructura general del ala. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en preguntarme, y también, por favor, no dudes en consultar las referencias bibliográficas que ya te los di desde el principio en el temario del curso. Y por favor, pues quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier aclaración. Les mando un saludo. Hasta luego.